Bienvenidos una vez más al epicentro de las emociones, a su canal de confianza, donde destapamos las historias más jugosas y los secretos mejor guardados. Si eres nuevo por aquí, y te atreves a entrar en este torbellino de revelaciones, te invito con todo el corazón a que te unas a esta gran familia de curiosos, haciendo clic en el botón de suscribirse que parpadea ahí abajo y activando la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ni un solo detalle de los chismecitos candentes que tenemos para ti. Hoy, mis queridos inquisidores de la verdad, prepárense para un viaje al corazón de la intimidad, donde los sentimientos más profundos se entrelazan con el drama de la vida pública. Tenemos una historia que, créanme, dejará a más de uno sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Asterisco, 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 asterisco. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades de un universo donde la pasión y el dolor, la gloria y la vulnerabilidad, bailan al compás de la vida misma. Los reflectores del mundo del espectáculo, esos que nunca se apagan, siempre apuntan hacia ellos. Dos figuras que han conquistado corazones y despertado fantasías en cada rincón del planeta. Pero detrás de ese brillo cegador, de esa imagen perfecta que nos venden los medios, se esconden historias complejas, laberintos emocionales, secretos que susurran en la oscuridad. Hoy, mis amigos, vamos a aventurarnos en una de esas historias, una que ha sacudido los cimientos de su relación. Una revelación que nos permitirá vislumbrar el lado más humano, más frágil, de uno de nuestros protagonistas. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir no es apto para corazones sensibles. Asterisco, 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 asterisco. Todo comenzó, como tantas historias impactantes, con una serie de fotografías, instantáneas de un momento de privacidad que, desafortunadamente, terminó siendo expuesto al juicio implacable de la opinión pública. Estas imágenes, filtradas de forma misteriosa, como fantasmas que emergen de las sombras, mostraban a Kerem en un estado de profunda vulnerabilidad, una desnudez emocional que pocos imaginaban. Sus ojos, esos que usualmente destellan con la chispa de la alegría y la energía contagiosa, reflejaban ahora una tristeza palpable, una sombra que oscurecía su mirada. No era la imagen del hombre seguro de sí mismo, el galán carismático que todos conocemos y admiramos. Era una imagen que revelaba una herida profunda, una lucha silenciosa que había estado librando en secreto, lejos de los aplausos y la admiración. Era, en esencia, la imagen de un ser humano que se quita la máscara y muestra su fragilidad. ¿Qué había provocado este terremoto emocional? ¿Cuál era el origen de esa tormenta interna que parecía haberlo consumido? Las especulaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. Las redes sociales, ese hervidero de rumores y conjeturas, estallaron en una vorágine de comentarios, teorías conspirativas y acusaciones infundadas. Algunos apuntaban a problemas personales, a conflictos internos que habían estado socavando su bienestar. Otros, más osados, se atrevieron a culpar a la presión implacable de la fama, al peso de una vida que, desde fuera, parece perfecta, pero que por dentro puede estar llena de vacíos y decepciones. E incluso, los más atrevidos, los que se regodean en el drama, se atrevieron a mencionar una posible crisis en su relación con Ande, una grieta que, según ellos, amenazaba con derrumbarlo todo. La incertidumbre y la intriga se apoderaron del ambiente, como una niebla espesa que lo envolvía todo. Asterisco, 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 asterisco. Y es precisamente aquí, en medio de este torbellino de especulaciones y rumores, donde entra Ande, nuestra otra protagonista. Ella, siempre tan reservada, tan enigmática, tan celosa de su intimidad, se vio de pronto envuelta en este torbellino de emociones, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Los rumores, como serpientes venenosas, la señalaban como la posible causante del dolor de Kerem, como el origen de esa profunda tristeza que se reflejaba en su mirada. Se decía que había una distancia entre ellos, una barrera invisible que les impedía conectar a un nivel más profundo. Pero, ¿era esto cierto? ¿Cuál era su verdadero papel en esta historia? ¿Era víctima, cómplice o simplemente una espectadora de este drama que se desarrollaba ante sus ojos? Las imágenes, esas que tanto daño pueden causar, mostraban una clara desconexión entre ellos, una fisura en su relación que parecía imposible de reparar. Mientras Kerem se dejaba ver en su estado más vulnerable, sin armaduras, sin defensas, Ande parecía mantenerse distante, como si observara la escena desde una ventana, con una mezcla de preocupación y desconcierto. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre ellos, una barrera que no permitía que sus sentimientos fluyeran libremente, una muralla que parecía difícil,
quizás imposible, de derribar. La tensión era palpable, la incomunicación evidente. La distancia, tanto física como emocional, se había convertido en una tercera protagonista de esta historia. La situación era tan delicada, tan volátil, que incluso los allegados a la pareja, los amigos cercanos, los confidentes de toda la vida, se mantenían en silencio, evitando a toda costa avivar aún más la llama de la especulación y el chisme. Era como si todos tuvieran miedo de decir algo que pudiera empeorar las cosas, de echar leña al fuego de un incendio que amenazaba con consumir todo a su paso. Pero, como saben, mis queridos detectives de la vida, en este mundo tan interconectado, tan expuesto a la mirada pública, las noticias, los secretos, las verdades a medias, siempre terminan saliendo a la luz, como agua que se abre paso entre las rocas. La privacidad es un tesoro cada vez más difícil de proteger. Asterisco, 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 asterisco. Y entonces, como un rayo en medio de la tormenta, llegó el giro inesperado, la revelación que nadie veía venir. Ande, cansada de los rumores, de las acusaciones infundadas, de la presión mediática que la asfixiaba, decidió romper su silencio, alzar su voz y contar su verdad. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, esa plaza pública del siglo XXI, confesó sentirse profundamente impactada por la situación de Kerem. Pero no solo eso, sino que admitió que la vulnerabilidad de Kerem, esa que había sido expuesta de forma tan cruda, le había abierto los ojos a una realidad que ella había estado evitando, a una verdad que no se atrevía a afrontar. Sus palabras resonaron con fuerza, como un trueno que sacude el cielo. Jamás imaginé verlo de esta manera, escribió Ande en su mensaje, con una honestidad que sorprendió a muchos. Verlo tan expuesto, tan vulnerable, me ha hecho darme cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo importante que es estar ahí para quienes amamos, de la necesidad de ser más comprensivos y empáticos. Estas palabras, que parecían venir desde lo más profundo de su corazón, aunque breves, resonaron con fuerza en el corazón de los seguidores de ambos artistas, de aquellos que han seguido su historia con pasión y curiosidad. Muchos interpretaron sus palabras como una admisión de culpa, como una señal de que quizás ella no había sido lo suficientemente atenta con Kerem. Otros, sin embargo, lo vieron como un acto de compasión, como una muestra de empatía hacia alguien que estaba sufriendo, como una señal de que ella también había sido tocada por esa vulnerabilidad que ahora se había convertido en el centro de la atención pública. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ¿qué implicaciones tendrá todo esto para su futuro? ¿Qué consecuencias traerá este tsunami emocional a su relación? ¿Lograrán superar esta crisis, este obstáculo que se interpone en su camino? ¿Podrán reconstruir su relación sobre las cenizas de este escándalo? Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la respuesta a estas preguntas. Lo que sí sabemos, lo que sí hemos aprendido de esta historia, es que incluso las figuras más admiradas, aquellas que parecen vivir en un pedestal, también pueden experimentar momentos de vulnerabilidad, de dolor, de desesperación. Y que la empatía, la comprensión, el amor, son las mejores herramientas que tenemos para superar las adversidades, para sanar las heridas, para volver a empezar. Es un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Esta historia, que al principio parecía un mero chisme, un escándalo más de la farándula, nos recuerda que detrás de las cámaras, de los focos, de las alfombras rojas, hay personas reales, con sentimientos, con emociones, con problemas que no son diferentes a los nuestros. Es fácil juzgar desde la distancia, criticar desde el anonimato, pero es importante recordar que todos merecemos comprensión y apoyo, especialmente en nuestros momentos más difíciles, cuando la vulnerabilidad nos expone a los ojos de los demás. Es importante recordar que, como dijo una vez un famoso pensador, la empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de otro y caminar en su camino, de sentir lo que él siente, de comprender lo que él comprende. Y en este mundo tan fragmentado, tan individualista, la empatía es más necesaria que nunca. La vulnerabilidad, esa que a veces tratamos de ocultar, no es sinónimo de debilidad, sino de autenticidad, de humanidad, de coraje. Es la capacidad de mostrarnos tal y como somos, con nuestras imperfecciones, con nuestras heridas, con nuestras cicatrices. Y a veces, como ha sucedido en esta historia, es necesario que caigan las máscaras, que se rompan las corazas, para que podamos ver la verdadera esencia de las personas que nos rodean, para que podamos conectar a un nivel más profundo, más honesto, más humano.
Y en este caso, ha sido el impactante momento en que Ande expuso a Kerem en estado vulnerable, lo que nos ha recordado esta valiosa lección. Una lección que nos enseña que todos somos vulnerables, que todos necesitamos amor y comprensión, y que juntos somos más fuertes. Asterisco 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 asterisco. Ahora, mis queridos espectadores, la pelota está en su tejado, la decisión es suya. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem podrán superar este obstáculo en su camino, este desafío que les ha puesto la vida? ¿Creen que podrán reconstruir su relación sobre las bases de la honestidad y la comprensión mutua? ¿Qué otros secretos creen que se esconden detrás de esta historia? ¿Qué otras revelaciones esperan salir a la luz? Dejen sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista, debatir sobre estos temas que nos tocan el corazón. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para reflexionar, para crecer juntos. Asterisco 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 asterisco. Y ahora sí, mis queridos inquisidores de la verdad, llegamos al final de este vídeo que ha estado lleno de emociones, de revelaciones, de reflexiones. Si esta historia les ha conmovido, si les ha dejado pensando, si les ha hecho cuestionar sus propias creencias, no se olviden de regalarme un me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos, con sus seres queridos, con aquellos que también disfrutan de estas historias. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal, únanse a esta gran familia de buscadores de la verdad, para que no se pierdan ninguna de mis futuras investigaciones, ninguno de mis análisis, ninguno de mis chismecitos jugosos. Recuerden que juntos hacemos crecer esta gran comunidad, juntos exploramos los misterios de la vida, juntos aprendemos y crecemos. Asterisco 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 asterisco. Muchas gracias, de todo corazón, por acompañarme una vez más en este viaje, en esta aventura que nos lleva al corazón de las emociones humanas. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, son el motor de este canal, la gasolina que me impulsa a seguir buscando historias, a seguir destapando secretos, a seguir compartiendo momentos de reflexión y emoción. Los espero con los brazos abiertos en el próximo vídeo. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Hasta la próxima, y que la reflexión y la comprensión sean sus compañeras de camino.